Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas, personas que nos están acompañando este hermoso domingo. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Ciertamente la misericordia de Dios se renueva cada mañana y su misericordia es la que nos tiene un domingo más aquí. Vamos a iniciar ahora que ya hemos sido bendecidos por Dios y tuvimos la oportunidad de darle la gloria que solamente su nombre merece a través de la alabanza. Vamos a iniciar con la predicación de esta mañana, de esta tarde. Vamos a iniciar con el sermón que Dios ha preparado para nuestras vidas en este culto. Sean bienvenidos nuevamente cada uno de ustedes. Pues vamos a iniciar, hermanos, como siempre, con una oración. Hay que poner este momento en las manos de Dios. Es lo mejor y lo más adecuado que podemos hacer para que su bendición sea con nosotros. Así que si me acompañan, oremos. Padre, muchas gracias te doy por la vida de cada una de las personas que hoy están aquí, Señor. Cuánto te pido, Señor, que seas tú bendiciéndonos en esta hermosa tarde, Señor. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder venir en esta mañana, Señor, a la congregación, Padre, para poder glorificar tu nombre, Señor, para ser bendecidos por ti, Señor, aún a través de la adoración, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, pero cuán necesario es ahora, Señor, el poder aprender, el poder crecer, el poder madurar en ti, Señor, ahora a través de la palabra, Señor. Por eso queremos pedirte que nos bendiga, Señor. Queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que traspase y el que toque cada corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que imparta esta enseñanza, Señor. No un hombre, Señor, no una persona, Padre, sino tu Espíritu Santo, Señor. Porque como hombres nosotros nada podemos hacer, Señor, porque la salvación es de Jehová, Señor. Y solamente tú tienes el poder, Señor. Únicamente te ruego, Padre, que uses a un siervo inútil para poder proclamar tu verdad, Señor. Proclamar tu verdad, Señor, con fidelidad y verdad, Señor. Que pongamos hoy en alto las Escrituras, Señor. Oh, Padre, y sea la Biblia esa espada de dos filos que traspase cada corazón aquí presente, Señor. Gracias te damos nuevamente, Padre. Ponemos todo esto en tus manos y en cada una de las personas que están aquí, Señor. A ti sea la gloria en la iglesia por todas las edades, Padre. En tu nombre. Amén. Vamos a ir, por favor, al libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 11 y 12. Sean bienvenidos a aquellos que nos están acompañando desde tiempo atrás. Estamos teniendo ahorita una serie de enseñanzas expositivas y sistemáticas, estudios bíblicos sistemáticos y expositivos en base a la palabra de Dios, ya que confesamos y creemos que la Biblia es la suprema autoridad dentro de la iglesia. La doctrina, la tradición o cualquier otra costumbre que la iglesia tenga a lo largo de la historia tiene que estar subordinada a lo que las Sagradas Escrituras dicen. No podemos poner a la iglesia o lo que un hombre piensa por encima de la Biblia. Y así todos los que están aquí presentes y todas las personas que existen en el mundo se juntaran en un solo consenso para poder argumentar en contra de la Biblia y querer destruir la veracidad de las Escrituras, no hay sabiduría ni poder humano que pueda destruir la palabra de Dios. Porque la gloria del hombre, la sabiduría del hombre, la vida del hombre es como la hierba y la flor del campo. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso tenemos estos estudios y devocionales bíblicos sistemáticos, hermanos, con el propósito de que nuestras vidas sean transformadas, porque para que nuestras vidas sean transformadas, nuestro entendimiento tiene que ser renovado, y para que nuestro entendimiento sea renovado, tenemos que leer las Escrituras. Y hemos decidido iniciar con la epístola a los Romanos. Hemos visto domingo tras domingo, versículo por versículo del capítulo 1, y hoy vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12. Y dice la palabra de Dios: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros
y a mí. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Romanos capítulo 1, versículos del 11 al 12. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí. Pero es necesario que hoy tengamos un entendimiento de lo que estamos leyendo, de lo que es la Biblia. Es necesario entender que la Biblia es perfecta, de principio a fin. Porque hay hombres y mujeres que creen y tienen el entendimiento que la Biblia fue escrita por hombres, como Pablo, como Jeremías, como Moisés, y como los hombres son imperfectos, y la Biblia fue escrita por hombres, y los hombres son imperfectos, por lo tanto la Biblia es imperfecta, y llena de errores, contradicciones y cosas que no tienen sentido. ¿No es así? Nosotros creemos y confesamos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, y por eso es necesario que entendamos hoy, para iniciar, 2 de Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es poder de Dios para salvación, porque en la Biblia está la historia de redención que Dios dejó para nosotros. Es la herencia, el testamento, la revelación que Dios dejó para nuestras vidas, conformada única y exclusivamente por 66 libros, no más, no menos. Por lo tanto, es necesario entender y reconocer que la Biblia es perfecta de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. La Biblia es infalible, es inerrante, es fiel y verdadera, es totalmente fidedigna y cristocéntrica, centrada en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que nos vuelve a decir aquí la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, inspirando a su siervo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12. Quiero que lo leamos 2 veces, vamos a leerlo ahorita y después vamos a volverlo a leer. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora quiero que lo volvamos a leer, pero esta vez quiero pedirte que logres identificar en cuántas partes podemos fragmentar estos versículos. Estamos leyendo versículo 11 y 12 y quiero que puedas lograr detectar cuántas partes, cuántos fragmentos podemos dividir, podemos segmentar estos 2 versículos. Empezamos con el versículo 11. Lo voy a leer más lento para que puedas identificar a lo mejor unos fragmentos en los cuales puede ser dividido. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y de una manera sencilla podemos dividir el versículo 11 en 3 partes. Y asimismo el versículo 12 lo podemos dividir en 2 partes principales, lo cual nos da en una suma 5 puntos que hoy vamos a tocar a través de estos textos, a través de estos versículos en esta enseñanza. 5 puntos vitales que nos enseñan las Escrituras en Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12. Ya sabemos que Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, fue escrito aproximadamente en el 57 al 58 después de Cristo, fue escrito al final de su tercer viaje misionero, fue escrito mientras estaba en Corinto, y es la carta más influyente, más extensa y más teológica del apóstol Pablo. Prácticamente Romanos tenemos una teología sistemática, nos aborda muchísimos temas fundamentales de la doctrina cristiana, y es sumamente importante recalcar que cuando Pablo escribió Romanos, Pablo no conocía la iglesia en Roma. Cuando Pablo escribió Corintios, Pablo conocía la iglesia en Corinto, conocía el pecado que había en la iglesia, él conocía a los hermanos que estaban en la iglesia, y por lo tanto les escribe de una manera muy personal, porque él conocía a esa iglesia personalmente.
Pero en el caso de Romanos, Pablo no conocía la iglesia, Pablo no conocía personalmente a los hermanos que estaban ahí, únicamente de oídas había escuchado de la iglesia, y eso es perfecto para poder escribir una síntesis gloriosa, una teología sistemática hermosa del Evangelio a lo largo de toda la epístola de Romanos. Y vamos a ver el primer punto del versículo 11. Recuerda que el versículo 11 está dividido en 3 puntos y en el versículo 12 vamos a ver 2 puntos. El primer punto que nos dicen las Escrituras, versículo 11, porque deseo veros. Porque deseo veros. Y Pablo le está diciendo a los hermanos, a la iglesia en Roma, deseo verlos, hermanos. Porque deseo veros, sinceramente. Vemos aquí una actitud de Pablo de anhelo, de deseo, de tener ese fervor de poder ver a la iglesia, de poder conocer personalmente a la iglesia de Roma. Y dice, hermanos, deseo verlos. Es una expresión de fuerte afecto para con la iglesia, de fuerte afecto hacia ellos y de su gran deseo de verlos. Ese gran deseo que tenía Pablo de poder verlos, de poder estar con ellos, de poder acompañarlos, de poder tener comunión con ellos. Vemos este gran deseo que el apóstol Pablo tenía de poder estar en este momento con la iglesia. Y es un deseo grande el que vemos aquí, que el apóstol Pablo nos está transmitiendo por medio de este versículo para con la iglesia en Roma. Pablo había oído de la iglesia, y debido a las cosas que él había oído de la iglesia en Roma, a eso se debía el deseo por el cual él quería verlos. Y no se trata simplemente de que Pablo decía, quiero ir a Roma para admirar la capital del imperio. Porque recuerden que en ese entonces Roma, no nos estamos refiriendo a la capital del país Italia, sino que nos estamos refiriendo a la capital del país del imperio romano. Y en este entonces el imperio romano era el más poderoso, el más próspero, el más influyente en la época, y Roma, al ser su capital, era una ciudad rica, era una ciudad próspera, era una ciudad con una arquitectura impresionante, nada similar a lo que en ese tiempo había. Y no se trata de quiero ir a Roma, quiero ir a la iglesia en Roma para admirar la capital, para admirar la belleza de la arquitectura, para admirar la prosperidad de la ciudad. Prácticamente el deseo de Pablo no era como el que nosotros podemos tener hoy en día, de ser turistas, de decir quiero ir a Roma para ver la arquitectura, para ver los edificios, para ver la cultura, para conocer la comida. No se trataba de un deseo de esa clase, no se trataba de llegar a Roma para admirar la capital del imperio más poderoso de la época, sino de ver a los santos que habitaban en ella, de ver a los pobres santos que habitaban en Roma. El deseo de Pablo no se basaba en un mero capricho, en un mero sentimiento, en un sueño, en una meta de poder conocer Roma. Su deseo se basaba en poder estar con la iglesia, que en ese entonces no era la cosa más próspera de la capital. Si bien la iglesia en Roma era próspera, no se comparaba con la prosperidad que Pablo pudo haber encontrado en el resto de la ciudad. Y ese era el anhelo de Pablo. Su deseo de ver a la iglesia no era para satisfacer su curiosidad, no era para pasar el tiempo en alguna charla ociosa, de divertirse, de que vámonos hermanos al mar, vámonos hermanos a comer, vámonos hermanos a jugar. No se basaba ese deseo en simplemente tener curiosidad de ver a los hermanos, en simplemente de estar con ellos y tener alguna charla ociosa. No se trataba de ir con un objetivo de poder enriquecerse aún de lo que los hermanos pudieran tener. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a hacernos una pregunta y cuestionarnos algo. ¿Cuál es tu motivación por la cual vas a la iglesia? ¿Cuál es la motivación por la cual tú quieres ver a los hermanos? ¿Cuál es la meta, el objetivo por el cual tú vas a una reunión? Porque puedes tener varios.
Puedes andar como la gente andaba en el tiempo de Jesús, buscando a Jesús, yendo tras Jesús. Jesús, para que me des de comer, para que me des pan, para que me sanes, para que me hagas milagros. Ese puede ser el objetivo por el cual tú busques a Dios, meramente por un capricho egoísta, meramente por querer obtener un beneficio con un interés de parte de Dios. Prácticamente tú ves a Dios como si se tratara de Santa Claus. No, pues me porto bien, voy a la iglesia para que Dios me conceda los caprichos, deseos y anhelos egoístas y carnales de mi corazón. Y así era la gente en el tiempo de Jesús. Ahí Jesús les imparte palabras de vida eterna y en ese momento alimenta a la muchedumbre. ¿Todo para qué? Para que la gente buscara a Jesús, no por las palabras que les había dicho, no por la salvación que podía traer a sus almas. No, es que Jesús nos dio de comer. Jesús sanó a mi familiar enfermo. No me interesa lo que tenga que decirme. No me interesa lo que quiera hablar a mi vida. No me interesa lo que pueda hacer por mi alma. Lo que me interesa es lo que yo puedo recibir de Él. Y esa no es la motivación correcta por la cual uno se acerca a Dios. Ni en ese momento Jesús voltea y reprende a la multitud. Y muchos lo abandonaron en ese momento. Y a Jesús no le importó, porque Él sabía aquellos que eran suyos desde antes de la fundación del mundo. Y ahí tenemos a un hombre como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es tu motivación entonces por la cual vas a la iglesia, por la cual vas a ver a los hermanos, por la cual quieres tener comunión con la iglesia? ¿Quieres ir a la iglesia para echar relajo? ¿Quieres ir a la iglesia para buscar novia? ¿Quieres ir a la iglesia para buscar con quién te casas en el futuro? ¡Qué triste! Porque a la iglesia no se va a eso. No se va a jugar, no se va a dormir, no se va a comer. No se va porque no tengo nada mejor que hacer el domingo por la mañana. No se va porque me desperté lamentablemente a las 9 de la mañana, me despertaron los vecinos y como ya no me pude dormir, pues mejor me cambié y fui a la iglesia. No se trata de eso, porque Dios no quiere tus miserias. Dios no quiere la pobreza de tu vida. Porque Él no es ningún pobre, ningún hombre para andar queriendo limosnear tu amor. Él es Dios y Él no te necesita a ti, como tampoco me necesita a mí, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el primer punto que nos transmite aquí Romanos capítulo 11, versículo 11 del capítulo 1. Vamos a ver este segundo punto importante que tenemos aquí. Nos dice la palabra de Dios: porque deseo veros. ¿Para qué? Y esto lo vamos a aclarar con la siguiente parte, con el segundo punto del versículo 11: para comunicaros algún don espiritual. Porque deseo veros. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo quería ver a la iglesia? ¿Por qué quería Pablo ver a la iglesia? ¿Con qué objetivo quería Pablo ver a la iglesia? Para comunicaros algún don espiritual. Básicamente lo que nos dicen las Escrituras es que el apóstol Pablo quería ir y conocer a la iglesia en Roma para edificarlos, para la edificación de la iglesia, cuyo fin fue en parte por el bien de ellos. El fin que Pablo tenía de ver a la iglesia era para su bien, para comunicarles cosas espirituales. Y cuando hablamos de algún don espiritual, no nos referimos al desenfreno que hoy en día estamos viendo en muchos lugares, donde la manifestación del Espíritu Santo es tirarte al piso y revolcarte y empezarte a reír como loco, y por allá hay alguien ya convulsionando y ahorita yo voy a pasar al frente y te voy a empujar para que tú te caigas. Eso no es la manifestación del Espíritu Santo. Eso está demasiado lejos de ser la manifestación del Espíritu Santo. Esos son hombres carnales usando métodos carnales para complacer a más hombres carnales. La manifestación del Espíritu Santo y la labor principal por la cual el Espíritu Santo venía a este mundo, ¿cuál es? Jesús lo dijo: el Espíritu Santo vendrá y Él convencerá de pecado, justicia y juicio. La labor primordial y principal del Espíritu Santo en la vida del hombre es venir a traer salvación. ¿Qué otra labor vemos en la vida del Espíritu Santo con los creyentes? Jesucristo dijo
el Espíritu Santo vendrá y Él os guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Las Escrituras. Las Escrituras. No se trata de que como iglesia nos juntemos a orar: Señor, háblanos, tráenos una nueva palabra, una nueva revelación, cuando en 66 libros tenemos toda la revelación que ha existido y que siempre existirá. No se trata de que va a existir una nueva revelación, una nueva iluminación, un nuevo evangelio, porque lo que ha sido revelado por Dios ya ha sido escrito en las Sagradas Escrituras. Y esa es otra función del Espíritu Santo. Él vendrá y os guiará a toda verdad. ¿Qué más nos dijo Jesucristo acerca del Espíritu Santo? Él vendrá y recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Poder de qué tipo? ¿Poder de qué clase? Para hacerme testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es entonces la obra del Espíritu Santo? Es un don, es una dádiva, es un regalo, es esa gracia, ese favor inmerecido, lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, lo que capacita a un hombre, a un ministro, a un pastor para la predicación de la palabra en beneficio de los demás, es decir, de la iglesia. Es un don recibido por gracia, un don espiritual que proviene única y exclusivamente del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos ministros que Dios ha levantado y ha usado para su gloria, y creemos firmemente que son utilizados por el Espíritu Santo. Pero así como hay muchos ministros que están siendo utilizados por Dios, hay muchos falsos ministros que se han levantado a predicar mentiras, ministros que no cumplen con los requisitos que vienen en la palabra, ministros que no andan conforme a la ley de Dios, ministros que no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, y que por lo tanto su obra es fraudulenta delante de los ojos de Dios. La cobertura que un ministro tiene y debe de tener es la cobertura que solamente el Espíritu Santo puede darle. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿de quién proviene la cobertura? ¿De quién proviene la autoridad? ¿De quién proviene el respaldo de una iglesia, de un pastor, de un ministro? Proviene del Padre, proviene del Hijo, proviene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que capacita a un hombre para poder llevar a cabo la obra que Dios quiere que lleve a cabo. Los hombres de la Biblia son hombres comunes y corrientes, llenos del Espíritu Santo y utilizados para la gloria de Dios. Y ahí tenemos a hombres como Jeremías: Señor, yo soy torpe, Señor, yo soy un muchacho, ve, porque yo he puesto mis palabras en tu boca. Ahí tenemos a Moisés: Señor, yo soy tartamudo, Señor, yo soy cobarde, yo tengo miedo de ir a Faraón, ve, porque yo iré delante de ti. Y es Dios a lo largo de la Escritura el que respalda, el que bendice, el que de alguna manera da la autoridad para poder llevar a cabo una obra, para comunicaros algún don espiritual, porque la verdadera iglesia en este siglo XXI tiene que ser una iglesia que esté edificada no en lo que un hombre dice, no en lo que un hombre enseña. A mí no me importa lo que el pastor enseña, a mí no me importa lo que el pastor dice, mientras no esté fundamentado en la palabra de Dios, es una mentira, porque todo lo que se dice, todo lo que se predica, todo lo que se habla, tiene que estar fundamentado en las Sagradas Escrituras. Cualquier cosa que me digas que no esté escrita en la Biblia, a mí no me importa oírlo, porque es mentira delante de Dios, porque Dios no miente en su palabra. Porque para mí las Escrituras es la palabra perfecta de Dios, porque para mí la Biblia es la palabra profética más segura.
Y ese era el objetivo que Pablo tenía de ir a la iglesia en Roma, para comunicaros algún don espiritual en beneficio de la iglesia, para edificar a la iglesia. Es recibir ese alimento sólido, hermanos. Es recibir ese alimento que se puede digerir. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo nos demuestra ese enojo, esa indignación que él tenía, como cuando escribe la carta a los Corintios, como cuando escribe la carta a los Hebreos? Dice: hermanos, yo quería darles alimento sólido, pero como son bebés espirituales, tengo que volver a darles leche para que vuelvan a empezar. Yo quería darles algo más sustancioso, yo quería darles más doctrina, yo quería darles cosas más avanzadas, pero ustedes son inmaduros, son niños, son bebés espirituales, debiendo ser maestros. Todavía tengo que volver a enseñarles las mismas cosas. ¿Cuán necesario es, hermanos? Que no nada más cada domingo el pastor, el ministro, sea el que se prepare para dar la palabra, sino que cada uno de ustedes venga también preparado para recibirla. Porque cuántas veces Dios quiere darnos alimento sólido y tenemos que volver a estar tomando lechita para poder crecer espiritualmente. Y no puede ser así, porque la iglesia de Dios a estas alturas no puede ser una iglesia inmadura, llena de frivolidades, llena de falsas doctrinas, llena de enseñanzas de hombres. No puede ser la iglesia a estas alturas una iglesia fundamentada en sabiduría de hombres, sino que tiene que ser fundamentada en el poder de Dios. Y este aspecto, hermanos, de poder decir: quiero comunicarles un don espiritual, nos transmite un principio muy importante que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Cuando Jesucristo dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Pablo había recibido tantas enseñanzas que Dios había traído a su vida. Recuerda que cuando escribió Romanos ya estaba al final de su tercer viaje misionero, y el tercer viaje misionero de Pablo fue el último que realizó. Imagínate todo el aprendizaje, todas las enseñanzas que Dios había traído a la vida de Pablo, y él quería dar de gracia lo que de gracia había recibido. Quería compartir las bendiciones que Dios había traído a su vida. Quiero compartirles algún don espiritual. Qué importante debe ser eso en nuestras vidas. No agarrar las bendiciones de Dios y esconderlas en un frasco para que sea nada más para mí, sino que las podamos compartir a otros, porque Dios no nos ha llamado a ser la oscuridad del mundo, la insipidez del mundo. Dios nos ha llamado a ser la luz y la sal del mundo. Y si Dios nos ha dado de gracia, demos de gracia también. Tercer y último punto del versículo 11. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:11: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. ¿Con qué objetivo quería Pablo ver a la iglesia? Para comunicarles algún don espiritual. ¿Para qué ahora quería comunicarles un don espiritual? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo para qué? ¿Por qué quería comunicarles ese don espiritual? A fin de que seáis confirmados. Y prácticamente esto viene a demostrarnos que el deseo de Pablo de ir a Roma para comunicarles un don espiritual, para afirmarlos, para confirmarlos, estaba basado en el establecimiento de la iglesia. Estaba basado en el deseo de poder establecer a la iglesia. Los que son llamados por gracia de parte de Dios, los que son llamados por la gracia de Dios, necesitan ser confirmados, necesitan ser establecidos, necesitan ser afirmados en Él.
No podemos simplemente que una persona que esté en la iglesia diga: Dios ha traído salvación a mi vida, pues que bien, bienvenido hermanos, esta persona ya está dentro de la comunión, ya forma parte de la membresía de la iglesia, ya es parte de la iglesia visible de Cristo. No se pueden hacer así las cosas. Por eso Pablo dice: hermanos, quiero ir para confirmarlos también, para confirmar sus vidas, para confirmar la obra que Dios ha hecho en ustedes. Y esa clase de gente que suele decir: pero ¿quién eres tú para juzgar si una persona es salva o no es salva? A lo mejor yo no soy juez, a lo mejor yo no soy Dios, pero Dios sí nos ha dado autoridad, porque su palabra dice: el hombre espiritual juzga todas las cosas. Juzgad con justo juicio, por sus frutos los conoceréis. Entonces no se trata de simplemente de hacer una reunión masiva de evangelismo y decir: hoy 200 personas se hallaron a Cristo. ¿Por qué? Porque alzaron la mano y dijeron que aceptaban a Jesús en su corazón. No se trata de hacer esa clase de cosas, porque en la Biblia Pablo no hizo eso. Pablo no estaba predicando en Atenas, en Tesalónica, en Corinto: alcen la mano los que quieran aceptar a Cristo en su corazón y repitan esta oración después de mí. No vemos a Juan el Bautista haciendo esa clase de enseñanza. No vemos al apóstol Pedro predicando de esa manera. No vemos en ninguna parte de las Sagradas Escrituras que la de predicación deba de ser de esa forma. No vemos en ninguna parte de las Escrituras tampoco la existencia del universalismo. No me importa qué religión tengas, tú puedes ser musulmán, puedes ser católico, puedes ser cristiano, puedes ser mormón, pero al final todos vamos a ir al cielo. Qué belleza sería, ¿verdad? Pues entonces yo, que no me importa lo que haga, no me importa lo que diga, no me importa la manera en la que me comporte, ¿para qué me preocupo por ser cristiano si al final yo puedo ser musulmán, yo puedo ser un budista, yo puedo ser un católico y al final me voy a ir al cielo? Todos los caminos llevan a la gloria. No creemos en la existencia del universalismo en las Escrituras. Por eso entendemos aquí la importancia de lo que nos está transmitiendo esto, para confirmarlos, para establecerlos, para asegurar a la iglesia, estar seguros en Cristo, tener esa seguridad de la salvación de la cual nos habla 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito para que sepáis si tienes vida eterna. Ese es el propósito de la epístola de 1 de Juan. Y cuando Juan dice: estas cosas os he escrito, en el versículo 13 del capítulo 5 de 1 de Juan, se refiere a toda la epístola con el objetivo de que sepas si tienes o no tienes verdaderamente la vida eterna en tu vida. Para la seguridad de la salvación, para la seguridad de la vida eterna. Y nosotros creemos aún que aquellos que han sido llamados y salvados por la gracia de Dios perseverarán hasta el final. Porque la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen y yo las tengo. Mi Padre las tiene en sus manos y nadie, nada ni nadie las arrebata de sus manos. Nosotros creemos en que los santos que Dios ha llamado por su gracia llegarán hasta el final. Porque la vida eterna que Dios otorga es eso, una vida eterna. No creemos en la perseverancia de los impíos, en la perseverancia de los incrédulos, en la perseverancia de los inmorales. No creemos en que Dios perseverará a su pueblo hasta el final. Y ese era el propósito por el cual Pablo iba a la iglesia. Hermanos, yo voy para confirmarlos. Sin embargo, hermanos, a pesar de esto, a veces aún nosotros mismos somos inestables en nuestro caminar cristiano. Por tanto, necesitamos establecernos, hermanos. Necesitamos estar bien cimentados en la vida eterna que Dios nos ha dado, si es que verdaderamente tenemos vida eterna, ¿verdad? No se trata de nada más crecer y madurar como cristianos hacia arriba, como un árbol, crecer y madurar y sacar ramas y sacar hojas y sacar fruto. No se trata de crecer nada más para arriba. Cuando tú ves a un árbol crecer, tú nada más ves lo externo, ves lo superficial, ves cómo crece en altura, ves cómo crecen las ramas, ves cómo crecen las hojas. No se trata la vida cristiana de nada más crecer hacia arriba, hacia lo externo. Mientras el árbol va creciendo hacia arriba, también por debajo el árbol va creciendo y sus raíces se hacen cada vez más
fuertes. Entonces la vida cristiana, tienes que crecer como un árbol hacia arriba, ramas, hojas, fruto, pero también tienes que estar bien arraigado en la seguridad de la salvación que Dios ha traído a tu vida. Por eso iba Pablo. Hermanos, deseo veros para compartiros algún don espiritual a fin de que seáis afirmados. Los santos, mientras están en un mundo tan agitado como este, mientras estamos en un mundo tan agitado como este, tenemos necesidad de establecernos cada día más. Y los dones espirituales que Dios ha dado a nuestras vidas, como la palabra, como la impartición de su verdad y tantos más, son de especial utilidad para nuestro establecimiento, para la mutua edificación de la iglesia. Y vemos dones espirituales como el que nos habla tanto Romanos 12, el de la exhortación, el de la enseñanza, el de poder hablar la verdad. Y esos dones tienen como objetivo establecer a la iglesia, bendecir a la iglesia, edificar a la iglesia, que tengamos una mutua edificación, porque tanto tú puedes ser bendecido a través de mi vida, como yo puedo ser bendecido por Dios a través de tu vida. Ese es el propósito de la iglesia, la mutua edificación, la mutua bendición entre los hermanos, el crecimiento espiritual de la iglesia. El propósito de la iglesia jamás ha sido la inmadurez espiritual. Jamás ha sido el propósito de Dios para la iglesia la inmadurez espiritual. Ahí vamos todos reformándonos, creciendo en el conocimiento del Señor, pero por ahí hay una hermana que nunca crece, nunca madura, y bueno, pobrecita que ahí se quede atrás. No se trata de eso la iglesia. Se trata de que todos crezcamos y maduremos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su verdad, en el conocimiento de las Escrituras. Ese es el propósito de la iglesia. Y vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras en el versículo 12. Ya vimos los primeros 3 puntos registrados en el versículo 11. Vamos a ver los siguientes 2 puntos y últimos puntos que están en el versículo 12. Leemos desde el versículo 11. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados. Y ese es el primer punto que vamos a ver en el versículo 12, que es nuestro cuarto punto. Esto es, para ser mutuamente confortados. Otra vez volvemos a hacer la pregunta: ¿cuál era el objetivo por el cual Pablo quería ir a Roma? Ok, para comunicarles a la iglesia algún don espiritual. ¿Con qué objetivo? Para confirmarlos. ¿Para qué quería confirmarlos? ¿Para qué quería Pablo confirmar a la iglesia? ¿Para qué quería Pablo bendecir a la iglesia con un don espiritual? Para la confirmación de la misma, para ser mutuamente confortados. Pablo podía consolarse con el fruto del trabajo de otros ministros. ¿Por qué digo esto? Porque recuerda que Pablo no conocía a la iglesia en Roma. Pablo no había predicado en Roma como lo había hecho a lo mejor en Tesalónica. Pablo llega a Tesalónica, Hechos 17, segundo viaje misionero, va con Silas, predica el evangelio y en ese momento hay salvación y se funda la iglesia. Este no era el caso. Pablo no había predicado en Roma, Pablo no conocía Roma, Pablo no conocía a los hermanos que conformaban la iglesia. A lo mejor conocía a algún hermano de la iglesia, pero no conocía en conjunto a la iglesia, y él se gozaba, él se consolaba con el fruto del trabajo de otro ministro, porque seguramente había otro hombre que había sido enviado por Dios a Roma y por la predicación del cual se había fundado esa iglesia. Y aquí no se trata la vida cristiana de una vida de individualismo, de una vida de competencia, de que Pablo pues le predicó a ese ministro, pero ahora yo voy a predicarles mejor que ese otro ministro. No, Pablo estaba siendo consolado por el trabajo, por el fruto que otro ministro había hecho en esa iglesia. ¿Te imaginas la humildad que había en este hombre, que debemos de nosotros también tener? Pablo se gozaba al ver la iglesia.
Pablo no había fundado esta iglesia, Pablo no había predicado en esta iglesia, Pablo no había ni siquiera visitado la iglesia, y él se gozaba por esa iglesia. Pero hoy en día el cristianismo parece competencia, ver quién tiene la iglesia más grande, la iglesia más bonita, la iglesia con más gente. Y cuando un ministro ve cómo le va a otro ministro, dice, sí, pero ellos no tienen esto. Sí, pero ellos no cuentan con esto que nosotros sí. No se trata de una competencia individualista, se trata de que yo pueda ver la iglesia de mi hermana, la iglesia de mi hermano, la iglesia de mis hermanos en tal estado, en tal parte de la ciudad, en tal parte del país, y diga gloria a Dios por lo que Él está haciendo en medio de esa iglesia con mis hermanos. Y eso colabora para el consuelo mutuo de la iglesia. Dios está bendiciendo a mis hermanos en España, gloria a Dios. Gloria al Señor, y eso me consuela, y ellos ven la obra en México y dicen, Dios está bendiciendo a los hermanos en México, gloria a Dios, y ellos también son consolados. Pero eso requiere humildad, eso requiere hacer a un lado la soberbia, el orgullo, y poder reconocer que al final del día el Señor de la obra no es un hombre, sino Dios. Y la obra no le pertenece a un hombre o a una iglesia, sino a Dios. Y si la iglesia crece, gloria a Dios. Y si la iglesia se hace pequeña, pero es porque se predica fielmente la palabra y muchos no soportan oír la sana doctrina y se van, gloria a Dios por eso también. Porque al final Dios es el Señor de la obra. Y para Él es la gloria nada más. Pablo estaba siendo confortado por alguien más. Imagínate, quiero que tengas un concepto, vamos a exagerar el concepto del apóstol Pablo en esta tarde. El apóstol Pablo, aquel que hizo 3 viajes misioneros, recorrió medio mundo 3 veces, fundó muchas iglesias, es el que más libros del Nuevo Testamento ha escrito. Qué cosa tan más impresionante de hombre, ¿no crees? No, imagínate el poderoso que era Pablo. Imagínate en esa época, Pablo era conocido en todos lados. Pablo era tenido en un concepto como una cabeza dentro de la iglesia primitiva. Y hoy nosotros el concepto que tenemos de Pablo a lo mejor es todavía mucho más grande del que en ese entonces lo tenían, porque ahora vemos el Nuevo Testamento y decimos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, todos esos libros fueron hechos escritos por Pablo. Pablo recorrió medio mundo 3 veces, Pablo fundó cantidad de iglesias. ¿Qué personaje tan más importante era Pablo? E imagínate, Pablo dice, estoy siendo consolado y confortado por estos mis amados hermanos. Y a lo mejor eran hermanos que ni ministros eran, que ni siquiera figuraban un papel de muchísima importancia dentro de la iglesia primitiva, pero Pablo dice, yo soy bendecido por ellos, así como ellos también son bendecidos por mí. ¿Qué humildad hace falta para eso, no crees? Porque puedes tener una posición importante y decir, yo no necesito de nadie, yo necesitar de la hermana, por favor, soy el pastor, ¿qué voy a andar necesitando de ese hermanito? No sabe ni la mitad de lo que yo sé de las Sagradas Escrituras. ¿Me va a enseñar él a mí? No, estás mal. ¿Qué me puedes enseñar tú a mí? Y Pablo dice, yo estoy siendo confortado por esos hermanos preciosos. Qué importante es hacer a un lado la soberbia, hermano. Porque la iglesia no es para que uno figure y los demás sean insignificantes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y a lo mejor tú eres mano, a lo mejor yo soy pie, ¿qué importa? Pero tanto tú me bendices a mí como yo puedo ser de bendición para tu vida. Y la bendición es mutua. Y si tú estás alegre, yo me gozo junto contigo. Y si tú estás triste, yo me entristezco junto contigo, porque eres mi hermano y hermana en el Señor. Y esa es la iglesia. Una iglesia en la cual se aprende mutuamente. Es un efecto dominó el que se nos viene describiendo aquí. Quiero ver Roma para comunicarles un don espiritual, para confirmarlos, para ser mutuamente confortados, para ser mutuamente consolados. Cuando las almas se establecen, cuando las almas son salvadas, los ministros son consolados como esas almas.
Cuando un ministro predica fielmente la palabra y ve que Dios traspasa el corazón de una persona y esa persona cae delante de Dios y alcanza arrepentimiento, el ministro recibe consuelo de parte de Dios. Y el ministro, lejos de decir, fue por mí, fue por mi predicación y por lo que yo dije e hice, dice, fue por Dios. Gloria a Dios por lo que hizo a través de esa persona. Y eso es de bendición. Pero asimismo, como eso es de bendición, mientras los ministros están impartiendo sus dones espirituales para el uso de ellos, de otros, ellos mismos a veces son consolados por Dios en su obra. En su obra. Tanto ustedes reciben bendición como yo también la recibo de ustedes. Y esa es la iglesia, donde todos nos edificamos, nos consolamos, nos confortamos mutuamente los unos a los otros. Los cristianos fructíferos son tanto el gozo como los profesantes estériles son el dolor también. Así como un ministro se goza cuando ve cómo Dios trae salvación a su vida, oh, qué dolor también causa cuando ve a esas personas también sentadas en una silla estériles espiritualmente. Estériles. Porque imagínate, estar hablando 1 hora. No te estoy platicando mis experiencias en la escuela, lo que comí en la semana, los ejercicios que realicé, mi infancia, no te estoy platicando mi adolescencia. Estamos hablando de la palabra de Dios. E imagínate lo que siente de alguna manera el ministro, que él está platicando 1 hora, Dios bendiciéndolo, Dios traspasándolo, Dios utilizándolo, todo para voltear a ver que tú estás con los brazos cruzados dormido y roncando. Así como el ministro se goza cuando un alma llega a Cristo por la predicación fiel de la palabra, un ministro se indigna y se entristece cuando ve la esterilidad de aquellos que le oyen también. ¿Cuánto necesitamos orar, hermanos, por los pastores? No nada más de México, no nada más de aquí, de todo el mundo, porque ellos necesitan mucha fortaleza de parte de Dios, mucho consuelo de parte de Dios. Da consuelo ver la obra de Dios en los demás. Ese es el propósito de ser confortados unos a otros, ver la obra de Dios en tu vida, en la mía, en la de los demás, y ser confortados y consolados a través de eso. Da consuelo ver la obra de Dios en los demás. Esa es la labor de la iglesia, confortar y consolar mutuamente. Pero hace falta, nuevamente recalcamos, hace falta humildad y dejarse ayudar y bendecir por los hermanos. Porque si tú tienes una actitud de desprecio y menosprecio a los hermanos y dentro de ti está esa soberbia, ese orgullo de que tú no me puedes enseñar nada a mí, tú tienes 25 años, yo tengo 50, he vivido el doble de años que tú has vivido y no me puedes enseñar a mí y no puedo aprender nada de ti y no puedo recibir nada bueno de tu vida. Qué bueno puedes tú tomar en la iglesia cuando hay soberbia en tu corazón. ¿Qué puedes aprender tú el domingo en la iglesia cuando llegas con una actitud de que yo soy autosuficiente? Yo no necesito de nada, yo no necesito de nadie, yo soy feliz, yo lo tengo todo, tengo familia, tengo dinero, tengo salud, tengo todo lo que quiero, tengo todo lo que necesito. Yo no necesito en primer lugar a los hermanos, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito a Dios. ¿Tú crees que tu vida puede ser bendecida con una actitud de esa manera? Creyéndote autosuficiente, creyéndote que en ti te encuentras toda la felicidad que pueda haber. Pablo dice: hermanos, yo quiero ir a ustedes para compartirles un don espiritual, para confirmarlos, para confortarnos mutuamente, hermanos, para consolarnos mutuamente, hermanos. Y el último punto es por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Quinto y último punto. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí, mutua fe y fidelidad. Porque cuando un cristiano, y por cristiano no me refiero a una religión, yo no creo en religiones, yo no creo que Jesucristo haya venido a enseñar una religión. A mí, si alguien me pregunta qué religión tienes, bueno, entiendo de alguna manera que la gente entiende que el cristianismo es una religión y contesto con toda libertad, cristiano, pero el cristianismo no es una religión. Tristemente se ha vuelto una religión y ahora es de moda ser cristiano. Ya cualquiera publica versículos de la Biblia en sus redes sociales y viven como el demonio y viven carnalmente, pero sí ponen por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Y es común. Se ha vuelto de moda el cristianismo, ya todo el mundo es cristiano, ya todo el mundo es una persona espiritual, ya todo el mundo de alguna manera ama y tiene un encuentro diario con Dios. Pero el cristianismo no es una religión y no es una moda tampoco. Es una vivencia diaria. Es seguir los pasos de Cristo. Es anhelar seguir el camino del Señor. Es tomar la cruz cada día, negarte a ti mismo y seguir a Dios. Eso es el cristianismo. Y entonces, cuando un cristiano es llamado por Dios y otro cristiano igual es llamado por Dios, ambos comparten una misma fe, una misma fidelidad, porque tú, mi hermano, has sido llamado a serle fiel solamente a uno, y ese es a Dios. Y yo he sido llamado a serle fiel solamente a uno, y ese es a Dios. Hemos sido llamados a una misma fe, a una misma fidelidad. El resultado final es el aumento de la fe mutua de los hermanos. La gracia de la fe es la misma en todos los santos y también lo es la doctrina de ella. Yo no considero a mis hermanos en Cristo aquellos que no creen en la Trinidad. Para mí son herejes y no son mis hermanos. Mis hermanos son los que comparten la doctrina y la fe, no que es mía, sino que es de Dios en su palabra. Esos son mis hermanos y hermanas, porque yo comparto la misma fe que ellos. Y vamos a entenderlo un poco más para poder terminar, pero para esto queremos ir, por favor, a Efesios, capítulo 4, versículo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios, hablando Pablo acerca de la iglesia, hablando de la unidad de la iglesia. Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa es la característica de la iglesia: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por encima de todos y por todos y en todos. Esa es la verdadera iglesia, donde todos tenemos un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Señor, un mismo Salvador, un mismo Padre. Esa es la iglesia. Esa es la unidad de la fe que nos es común, como dice Pablo, a vosotros y a mí. ¿Y qué más nos dice más adelante aquí Efesios 4 en el versículo 11? Precisamente hablando todavía acerca de la unidad, dice la palabra de Dios, y Él mismo, hablando de Dios, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aunque cada uno tiene un llamado y una vocación diferente, todos son con el objetivo de la edificación, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe que nos es común a vosotros y a mí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué es importante el crecimiento y la madurez de la iglesia? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una iglesia fuerte es una iglesia como la que estaba creciendo en Berea, que cuando Pablo llegó y les predicó el evangelio, ellos dijeron: ok, Pablo ya nos predicó, vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de lo que Pablo nos predicó. Y dice, Hechos 17, que los judíos en Berea escudriñaban a diario las Escrituras para ver que lo que Pablo había predicado estuviera en total acuerdo con lo que la Biblia decía. Y cuando entonces vieron que era así, el resto es historia. Una nueva iglesia se funda, no en la sabiduría de Pablo, la sabiduría de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos. Que esté cimentada en la palabra de Dios, no en la palabra de un hombre. Si tú nada más te dejas llevar por lo que el pastor dice cada domingo en la enseñanza, ¿cómo vas a reconocer lo que es una iglesia bíblica y la que no lo es? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, versículo 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad, las sagradas escrituras son la verdad, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la iglesia, hermanos. Una iglesia unida, donde cada quien lleva a cabo la labor que Dios le ha dado para seguir creciendo mutuamente, ayudándose mutuamente, recibiendo el crecimiento mutuamente e irse edificando en amor. Somos compañeros de milicia porque estamos en la misma batalla. Somos amigos en el amor del Señor, porque un verdadero amigo es el que te acerca más al Señor. Para mí es fácil, hermanos, hacer amigos. Yo soy muy sociable, soy muy abierto, y así tenga más de 100 amigos, pocos son verdaderos amigos. ¿Te cuento quiénes son? Aquellos que cuando ven que estoy haciendo algo que no está bien, me reprenden. Aquellos que me ven cuando estoy triste, me animan en el Señor. Aquellos que aunque yo no lo sepa, están orando por mí. Esos son verdaderos amigos. No los dejes ir, hermano, porque esos amigos no se encuentran fácilmente. Y esos amigos no te dejarán hasta el final. Y también somos hermanos en Cristo, porque cuando Dios vino a traer salvación a mi vida, me adoptó como hijo suyo.
que cuando Dios vino a hacer la misma obra gloriosa en tu vida, te adoptó como hijo suyo. Y tú tienes un padre y se llama Dios. Y yo tengo un padre y se llama Dios. Y tú eres mi hermano en Cristo. Y el objetivo por el cual estamos aquí es para que como el hierro con el hierro se afila, así tú conmigo y yo contigo nos afilemos mutuamente. Te invito a eso, te invito a eso, a que afiles a tu hermano en Cristo a tu alrededor, a que en estos momentos que estamos atravesando, aún en este contexto, hermanos, que mañana es de alguna manera el aniversario 505 de la Reforma Protestante, hecho histórico importantísimo para la historia del cristianismo, puedas recordar el valor que las Sagradas Escrituras tienen para nuestras vidas y que la importancia de la iglesia es para la edificación mutua de los hermanos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Te invito a eso, a que seas un compañero, a que seas un amigo, a que seas un hermano en Cristo. Porque la iglesia de eso está conformada, de hombres y mujeres imperfectos, imperfectas, comunes, pero que Cristo los va creciendo y madurando cada día. Y ellos crecen y maduran juntos. Cerremos nuestros ojos. La palabra de Dios dice que mejores son dos que uno, porque reciben mejor recompensa de su trabajo. Porque si uno cae, el otro le levantará. Y hoy te invito a que tú, que eres cristiano, que verdaderamente has nacido de nuevo, puedas ser un compañero para tu hermano en Cristo. Puedas estar al lado de él en medio de esta lucha. Puedas pelear con orgullo a su lado. Puedas luchar por la fe con pasión junto a tu hermano, junto a tu iglesia. Para que tú, que hoy que estás aquí, puedas ser un amigo sufrido en la tribulación, alegre en la esperanza, constante en la oración, que te goces cuando un miembro se goza, que te duelas cuando un miembro se duele, que ores por tus hermanos, que seas un verdadero amigo, aquel que esté en tiempos de angustia. Hoy te invito, hermano, a que seas un hermano en Cristo. No compartes mi sangre, no compartes mi ADN, no compartes mi físico, no compartes mi apellido. Pero tú tienes un Padre que también es mi Padre. Y somos hermanos en el Señor. Sé un verdadero hermano en Cristo para tus hermanos y para tu iglesia. Y oh, amigo que no conoces de Dios, que tu vida está en tinieblas, que no eres parte del cuerpo de Cristo, ni de la iglesia, ni de la membresía de la misma. Yo no sé qué objetivo tenga Dios para tu vida, porque al que quiere endurecer, Dios lo endurece, y al que quiere salvar, Dios lo salva. Pero quiero que sepas que la iglesia ora por ti, que aunque no sabemos lo que Dios tiene preparado o planeado para tu vida, y así veamos tu indiferencia y tu necedad delante de Dios, oramos por ti y dejaremos de orar por ti hasta el día en que tú mueras.
o hasta el día en que nosotros muramos. Y si te vas al cielo por la gracia de Dios y vienes a formar parte de la iglesia, gloria a Dios por la salvación que trajo a tu vida. Pero si te mueres y vas a la condenación eterna, nosotros también vamos a alabar a Dios y darle la gloria por su justicia. Pero oramos por tu vida. Oramos por ti. Y no dejaremos de hacerlo. Oh Padre, muchas gracias por tu verdad, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las sagradas escrituras, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que has traído a nuestras vidas, Padre. Gracias